Ya estamos, buenos días. Muy buenos días a todos los que se están conectando en esta mañana ya de martes 16 de enero. Bienvenido a este espacio que se llama Sanando las heridas del alma. Este es un espacio especialmente diseñado para que te descubras, te entiendas, te sientas más tranquila, más tranquilo al entender qué pasa en tu mundo emocional. Y para comenzar por el tema que hemos estado manejando en este taller, siempre me gusta hacer la diferencia entre una emoción negativa y una herida emocional, por si es la primera vez que te conectas. Siempre explico que una emoción negativa es pasajera y a menudo desaparece sola, pero en cambio, la herida emocional hay que verla y atenderla para hacerla desaparecer. Cuando tú y yo no atendemos la herida emocional, lo que hacemos es que nos protegemos con una armadura, así como si tuvieras una astillita en el dedo, te protegerías con un algodoncito, una bendita con el fin de no sentir el mismo dolor. Es decir, esta armadura que usamos, que aprendemos a usar desde pequeños, nos protege de no volver a sentir el mismo dolor. Es importante reconocer que las armaduras de las personas se manifiestan a través de múltiples conductas, emociones y formas de pensar, como por ejemplo la herida emocional del abandono. Produce una armadura que se manifiesta en pensamiento, acciones y cuerpo, con relaciones dependientes, sentimientos de impotencia, sentir la vida difícil, creencias de no poder, dificultad para soltar, para poner límites, entre otras cosas. También es fundamental reconocer que las heridas emocionales se forman en la infancia porque todos llegamos a este mundo con una enorme necesidad de recibir amor y aceptación. Cuando éramos bebitos y niños chiquitos, el cariño de nuestros papás nos hacía sentir completos, y en este deseo de sentir su cariño, también tenemos la necesidad de sentirnos escuchados, acompañados, guiados, capaces. Y cuando tenías este menú emocional satisfecho, nos sentíamos seguros de poder avanzar, disfrutar la vida y alcanzar nuestras metas. Sin embargo, la realidad es que muchos crecimos con papás que ignoraban sus propias necesidades emocionales y en consecuencia también ignoraban las necesidades emocionales de sus hijos. Esta ignorancia ocasionaba reacciones de enojo desmedidas, incongruencia entre el respeto que predicaban y lo que nos decían, reacciones continuas de rechazo, desprecio, palabras agresivas que atacaban la integridad del niño. Y bueno, muchos niños también vivieron la indiferencia y desconexión de sus papás, lo que significaba que había presencia física, pero no había presencia emocional, comunicando te amo, me importas. Y muchos, pero muchos vivieron al menos un tipo de abandono, lo que significa que algunos vivieron abandono físico, que se fueron, y otros vivieron abandono emocional. Este tipo de conductas crearon en muchos niños sentimientos constantes o intensos de impotencia, soledad, vacío, inadecuación, tristeza y diversos miedos. En una edad en la que no tiene el niño la capacidad para desahogar, resolver y dejar atrás el dolor. Así que con tal de no volverlo a sentir, conforme crecemos, aprendemos a crear una armadura para protegernos del dolor vivido. Por ejemplo, una armadura común es el perfeccionismo, la cual intenta proteger al ser humano de la herida del rechazo, pero a la larga el perfeccionismo nos vuelve rígidos, intolerantes, controladores y nos hace sentir muy solos. Sin embargo, la mayoría de las veces la armadura que usamos no la vemos porque la comenzamos a portar desde muy pequeños y sin darnos cuenta la volvemos parte de nuestro ser. Todas las armaduras crean estados emocionales constantes y esa palabra constantes es lo que hace que se deteriore el funcionamiento de nuestro cuerpo porque nos pueden hacer sentir constantemente rígidos, presionados, insuficientes, enojados, inadecuados, defensivos, inaceptables, vacíos, entre cientos de sentimientos que lastiman el funcionamiento de los diversos sistemas
de nuestro cuerpo, creando problemas inflamatorios, gastritis, colitis, migrañas, entre muchos otros, ¿no? Entonces, este taller tiene la finalidad de que puedas detectar estas armaduras y reconocer que tú no eres tu armadura, que tú no eres tu herida y por lo tanto te puedas sentir más libre, más lleno de fuerza, de vitalidad y sintiendo más amor por tu persona. Así que en este taller, bueno, ya estamos en la cuarta herida y tenemos grabadas todas las demás por si no has visto las otras heridas que hemos estado platicando en las últimas semanas. Pero bueno, hemos estado platicando desde ayer sobre la herida de la traición. Ayer se explicó que la traición es esa experiencia donde alguien viola la fidelidad a alguien o a alguna causa. Una relación en sí misma ya es una causa que busca que ambos nos sintamos queridos, seguros, comprendidos, etcétera, etcétera. Y una relación sana busca ir en una misma dirección, busca ir en la dirección del respeto, en la dirección de trabajar en equipo, en la dirección de disfrutarnos, en la dirección de apapacharnos, en la dirección em, de transmitirnos cariño de mil maneras y obviamente en la dirección de la honestidad. Por ahí tengo una frase en uno de mis libros que dice, mientras más mentiras hay en una relación, más enferma está esa relación. Entonces, ayer estábamos explicando cómo la herida de la traición se relaciona directamente con la falta de honestidad que puede haber en una relación y también con el faltarle al respeto y a la integridad de la persona, porque, insisto, cuando estás con tu papá y tu mamá y eres chiquito, el chiquito tiene esa expectativa de que papá y mamá lo van a tratar con amor, lo van a tratar con respeto, porque si algo hace un niño es que ama a sus papás, adora a sus papás, les parecen el sol y la luna, ¿no? Entonces, el niño, consciente o inconscientemente, crea esa expectativa de que papá y mamá va a ser quien va a responder con el mismo amor y devoción que yo les tengo a ellos. Entonces, cuando no se cumple esta expectativa y cuando se traiciona esta expectativa, es cuando muchas veces vivimos la herida de la traición. Entonces, vimos ayer que cuando eso sucede, lo que ocurre es que nos protegemos con la armadura del control, es decir, con tal de no volver a sentir ese dolor de la traición. Y aquí te voy a compartir una diapositiva antes de continuar con la lectura. Empieza así la dinámica. Ayer me puse a resumirlo así para que lo pudiéramos ver gráficamente, ¿no? De niño viví la herida de la traición y ayer platicábamos cómo me sentí. Pues me sentí insuficiente, devaluado, desconfiado, impotente, asustado, enojado, ¿no? Por lo tanto, para no vivirla ahora, de nuevo, ya no vivir esta herida, me voy a poner a controlar al mundo y a los demás, ¿no? Entonces, cuando controlo, vivo la falsa idea de que controlando me voy a asegurar de que todos hagan lo correcto. Así ya nadie va a traicionar a mis hijos, nadie me va a traicionar a mí, nadie va a traicionar a mi familia. Insisto, el control crea una especie de espejismo, como cuando vas en la carretera y dices, allá hay agua y luego ya se desaparece. Algo así pasa cuando tú y yo empezamos a controlar todo a nuestro alrededor. Pero cuando tú controlas constantemente, ahora sí, Ana Gaby, ¿cómo estás? Vamos a volver a hacer esta reflexión porque vamos a ir al tercer punto que estuvimos viendo ayer. Cuando una persona controla constantemente, a la larga estará lleno de vida o agotado. No, agotado Agotado, entonces totalmente. ¿se sentirá tenso o relajado? Tenso, Tenso, confiado o desconfiado. desconfiado totalmente. Ahí está, ¿no? Entonces, es curioso que la experiencia de la traición te hace sentir impotente, asustado, desconfiado, y cuando nosotros nos volvemos controladores de nuestra conducta, entonces volvemos a repetir muchos de estos sentimientos. Pero no nomás nos quedamos ahí el día de ayer, sino que aparte vimos cómo hacemos sentir a los demás. Cuando yo me pongo la armadura del control, a la larga los demás se sienten inadecuados, devaluados, desconfiados, débiles, enojados, asustados, asfixiados,
o atrapados, ¿no? Entonces, alguien hizo una pregunta, a ver, hay que buscarla para ver si la podemos ayudar. El día de ayer nos hicieron el favor de hacernos una pregunta que estaba padre, decía yo, y decía, a ver si se conectó hoy. Aida Gómez dice, ¿cómo ayudar a mi hija de 38 años a sanar todo el control que ejercí sobre ella en toda su infancia? Ella puso límites y ahora no me permite acercarme mucho a ella. Le hice mucho daño en muchas áreas. Vamos a ver si levanta su mano en un ratito para platicar con ella, para que la tengamos presente. Si no, ahorita la contestamos directamente con esta lámina para que podamos ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando de alguna manera ya vivieron todas estas experiencias y también lo que pueden hacer nuestros hijos para ayudarse a sí mismos. Pero vamos a poner una pausa a esta reflexión, esta pregunta en lo que vemos si ahí está y si no, de todas maneras la vamos a contestar con la parte de la lectura donde Gaby nos va a ayudar porque vamos a hablar hoy, dice Elisa que no está, ¿ok? Bueno, si no está la voy a contestar súper rápido, si no iba a platicar con ella, ¿no? Básicamente, como yo lo entiendo, es si yo hice sentir a mi hija controlada, si yo hice sentir a mi hija asfixiada, bueno, mis acciones hicieron sentir que mi hija estuviera asfixiada, primero voy a reconocer que cuando yo estuve en modo controlador de mamá, ¿no? Era lo mejor que sabía hacer. Esa es la primera parte. Uno se tiene que ver a uno mismo con compasión. Cuando yo trataba de controlar todo, yo voy a partir de algo importante. No hice esa conducta, no recurrí a esa conducta por lastimar, al contrario, era tanto mi miedo que lastimaran a mi hija o que mi hija, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera sufriera, que yo lo que hice cuando controlaba, es lo que tiene que pensar una persona que recurrió a eso, era lo mejor que sabía hacer. Ahora, ya que estoy en este momento y como les decía yo desde que estuvimos en el taller del perdón, en la página en blanco de mi libro del presente. Ayer acabaste de escribir una página, no sé qué número de página sea, pero hoy tienes una página en blanco preciosa porque no se ha escrito más que estos primeros minutos o horas de la mañana, los que ya son las 9, yo tengo ratito que me levanté, ¿no? Pero en esta página en blanco, en lugar de hacer sentir a mi hija inadecuada o devaluada o insuficiente, porque cuando alguien te controla constantemente te hacen creer, te pueden hacer creer que no puedes, ¿no? Vas a hacer todo lo contrario. Tienes el momento presente para empezar a ver el poder de tu hija para ser independiente, para empezar a ver el poder de tu hija para salir adelante, para reconocer. En lugar de hacerla sentir devaluada, la vas a hacer sentir valorada. En lugar de hacerla sentir débil, vas a reconocer todo lo que ha logrado sin tu ayuda. Chequen esto, ¿eh? Todo lo que ha logrado sin tu ayuda, porque muchas veces debajo del control está el ego diciendo, es que gracias a mí acabaste la universidad, ¿no? Gracias a mí hiciste esto y eso, y tú no. Vas a soltar y la vas a dejar que crezca, la vas a ver feliz, contenta en sus cosas positivas. Claro que ningún hijo tiene pura luz, somos seres humanos y tenemos luz y sombra y son áreas que podemos ir mejorando, pero tú te vas a enfocar en la luz de ella, le vas a respetar todas sus decisiones y entonces cuando ya es grande, te vuelves una súper buena amiga. Con los hijos grandes, cuando tienen áreas que te platican, le preguntas, ¿te puedo dar mi opinión? ¿Te puedo dar un consejo? Si te dice que no, le dices, pues bien por ti, aquí estoy para ti, estoy para escucharte, me siento orgullosa, estoy para acompañarte, me encanta estas cosas que haces y entonces vas sembrando semillas de fe. Y les voy a decir algo que dije hace tiempo que nunca se me va a olvidar, esta reflexión que para mí es muy importante. Las palabras de valoración y de afirmación de un papá o una mamá no tienen fecha de caducidad. Generaciones enteras de adultos mueren teniendo sed de sentir que sus papás hubieran estado orgullosos de ellos. De tal forma que no me importa si tu hijo tiene 50, 40, 30 o 20, los hijos tienen una absoluta sed de las palabras de afirmación, de valoración y de ánimo de sus papás. Así que si tú eres mamá y tú eres papá
y le dedicas tiempo a decirle a tu hijo, me siento orgulloso, que bien hiciste esto, y no lo tienes que hacer todo el tiempo, pero deposita en el banco de su seguridad emocional, por lo menos una vez a la semana, en diferentes áreas, y vas a ver lo que pasa. Tus palabras de afirmación y valoración no tienen fecha de caducidad, lo que significa que siempre tienen un impacto positivo en el mundo emocional y mental de tu hijo. Elisa, Ya Elisa, llegó Aida Gómez. Aida Gómez, ¿andas por ahí, Aida? Estábamos contestando tu pregunta de ayer. Si quieres levantar tu mano y ahorita terminamos de platicar, o si ya te ayudamos a contestar con esta pregunta, vamos a pedirle si ella quiere levantar la mano, le abrimos el micrófono y envía de mientras qué les parece que vamos leyendo las características. Ahora vamos a leer y vamos a describir las características de la persona que porta la armadura del control para que nos vayamos identificando y nos acordemos. Aida, no vayas a bajar tu mano, ahorita vamos a platicar contigo por si aún tienes dudas. Ahí vamos, espéranos tantito. Listo, Gaby, vamos a hablar de estas características de la armadura del control. ¿Cómo sabemos si tenemos una armadura grande, mediana o chiquita? Dependiendo de cuántas de estas coincidan con tu forma de actuar, según la autora. Claro que sí, Ale. Continuamos en la página 128. En general, las personas que portan la máscara de controlador ocupan su lugar, al tiempo que su aspecto físico es fundamental para ellas. Con frecuencia emanan un mírenme. En estas personas no puede decirse que aquellas que tienen peso de más estén gordos, sino más bien se les calificaría como personas fuertes. Este tipo de gente no parece gruesa cuando se le ve por la espalda. Sin embargo, al mirarlos de frente, sea hombre o mujer, es posible que tengan el vientre abultado. Esta es su manera de exhibir su fuerza, con un vientre que parece decir, soy capaz. En los países orientales, este rasgo se conoce como la fuerza de Jara. La mirada del controlador es intensa y seductora. Cuando mira a una persona, tiene el don de hacerla sentir especial e importante. Estas personas lo ven todo muy rápido. La intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y en conjunto todo lo que sucede a su alrededor. El controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera que intimida. De esta manera se protege para no mostrar su debilidad, su vulnerabilidad o su impotencia. Mi micrófono, ahora sí. Entonces vamos a repasar estas características de la armadura. Insisto, la autora nos dice muchas veces que si tienes poquitas, es posible que tu herida de traición haya sido pequeñita y si tienes muchas, es posible que la herida de la traición que viviste ha sido muy grande. Parto de lo que les decía el día de ayer. La traición empieza por cuando el niño vive la experiencia de que los papás les decimos mentiras. El niño dice, ¿por qué me mientes si me quieres tanto inconscientemente? Hay una expectativa natural de decir, si tú y yo nos queremos mucho, ¿verdad? ¿Por qué me vas a decir mentiras? Y ayer les hablaba acerca de analizar el nivel de honestidad en una relación para que tú veas qué tanto está normalizada la falta de honestidad o qué tanto dices, no, está súper claro en mi casa y en mi familia que cuando decimos mentiras nos estamos alejando los unos de los otros, estamos traicionando la integridad y el valor de la relación. Así que el día de hoy para poder analizar esto, vamos a hacer una evaluación del nivel de honestidad en una relación. Todavía no la vamos a ver. Vamos a repasar estas características que dijo la autora de la persona que tiene la armadura del control. Y para que lo tengas así súper gráficamente identificado, vamos a repasar estos puntos donde la autora nos está compartiendo estas características. Dice, las personas con su presencia física dicen, mírenme, ¿han visto estas personas que dices, qué presencia tiene? Yo eso sí me acuerdo mucho como de mi mamá. Mi mamá tenía una presencia así como que estaba, yo sentía, no sé si era porque era mi mamá, ¿verdad, Gaby? Pero me acuerdo de que era una persona grande, muy presente, muy, ya llegó, ¿no?
y era como que ahí estaba, no era como la armadura del huidizo que vimos en la herida del rechazo, que se hace chiquito, que es menudito, que es así como que muy finito, ¿no? Las personas con su presencia física dicen, ya llegué, ¿no? Esa es una característica. Dice que no es el sobrepeso no es lo más predominante, no dice que no, en una parte del libro no dice que no puedan tener sobrepeso, pero básicamente el cuerpo se caracteriza por ser fuerte o robusto, o sea, tú no dices, ay, se va a caer, se lo va a llevar el viento, una hojita, no, 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 ahí está, se ve fuerte, se ve bien parado, y esa es una característica de esta armadura, ¿no? También habla del vientre abultado, de que son personas que tú las ves y que tienden a tener este vientre abultado. Curiosamente, habla de que en algunas culturas el vientre abultado también era señal de poder, ¿no? Mirada intensa o seductora, no sé si ustedes se acuerdan de las miradas 633 de las mamás, de "¡Ah! Ya me vio así, ya me echó. ¿Tú qué onda, Gaby? ¿Te acuerdas de esas miradas así como de que te ponían a raya o algo así? Estabas en la reunión Sí, con la suegra, ¿no? sí, que te dicen todo con la mirada, te controlan con la mirada. Sí, o sea, esa mirada te daba miedo, obviamente transmite miedo, porque el control, ojo, siempre fomenta miedo en la relación. Siempre fomenta miedo en la relación, no fomenta confianza. Entonces, por eso dice, puede utilizar los ojos para mantener a distancia a los demás, una mirada muy penetrante, ¿no? Y son personas que evitan mostrar su vulnerabilidad. Una característica de esta armadura es que dicen, él es una persona muy fuerte, es evidente que hay mucha fuerza, ¿no? Entonces, ante los demás evitan mostrar vulnerabilidad, son vulnerables todos, todos los seres humanos tenemos un área de vulnerabilidad, pero ellos evitan mostrarla y, insisto, se les califica como personas fuertes. Estas características son particularmente marcadas en las personas que tienen esta armadura, ¿verdad? Insisto, si tienes muchas, las personas tienen una herida más grande, si tienes poquitas, pues quizás tu herida de la traición puede ser más chiquita, si no tienes ninguna, a lo mejor esta no es tu herida y tienes otras de las que hemos platicado. Ahora vamos a hablar de cuando una persona es más extrovertida, el control es más evidente. Ahorita nos va a leer Gaby esta parte del libro, ajá, y luego vamos a compararlo con el control que pudiera tener una persona que es introvertida, que ojo, que las personas introvertidas también saben utilizar la armadura del control. Vámonos a esa parte, Gaby. Sí, Ale. Cuando una persona es más extrovertida, su control es más evidente y es más fácil que se percate de él. En cuanto al comportamiento y las actitudes interiores del controlador, destaca la fuerza como característica común a todos aquellos que tienen la herida de traición. Como les es difícil aceptar cualquier forma de traición proveniente de ellos mismos o de los demás, hacen todo lo que está en sus manos por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. El controlador satisface así su ego, que no desea ver cuántas veces a la semana se traiciona a sí mismo o traiciona a otros. La mayor parte de las veces no se percata de esta conducta porque traicionar es tan aceptable que no desea, traicionar es tan inaceptable que no desea admitir que puede hacerlo. Si está consciente de haber traicionado a alguien al no cumplir una promesa, se justifica con otro tipo de excusas e incluso puede llegar a recurrir a la mentira para evadir la verdad. Por ejemplo, afirmará que pensó hacer algo cuando en realidad no recordó que debía hacerlo. No sé si se acuerdan que vimos cuando estaba la herida del abandono, que el que vive la herida del abandono termina por abandonarse a sí mismo. Esto es bien importante. Ajá. El que vive la herida del rechazo vive rechazándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque trata de ser perfecto. Por ejemplo, ser perfecto es una manera de rechazarte porque nadie es perfecto. Entonces te estás rechazando una parte tuya, ¿no? Y entonces cuando vimos la herida de la humillación, vimos que la persona cuando crece se humilla a sí misma. Lo mismo pasa cuando tú no sanas tu herida de la traición. El ser controlador, que a veces parece que te vas a asegurar que nadie nunca jamás te vuelve a traicionar, terminas muchas veces por traicionar de entrada tus relaciones interpersonales,
porque si yo no permito que Ana Gaby ejerza su área de decisión, estoy traicionando mi relación con ella. Pero además, si yo me ocupo de todas las personas a mi alrededor y de todas las circunstancias, traiciono el amor que le debo a mi persona. Y voy a poner en pantalla una serie de mentiras que muchas veces, perdón, el controlador se dice a sí mismo, ¿ok? Aquí esta es la diapositiva que teníamos hace ratito, pero me voy a brincar a la otra. Aquí está. Ahí están mentiras comunes. Si yo no hago las cosas, nadie las va a saber hacer bien. Sin mí, las otras personas son unas inútiles, ¿no? Yo necesito tener el control de todo. Entonces, todo eso es una absoluta traición a su propia persona, porque se está diciendo mentiras. Siempre que nos decimos mentiras, y lo más peligroso es que nos las creemos, pero a quien traicionamos en primer lugar es a nosotros como seres humanos. Y me encanta lo que dice Luis Hay, porque dice, bueno, eso es solo una creencia, pensar si yo no hago todo, nadie lo va a hacer tan bien como yo. Quizás las personas al principio no lo hagan tan bien como tú porque tienes mucha práctica haciéndolo. Por ejemplo, si tú siempre has sido el que hace la sopa de pasta en tu casa, ¿no? Y dices, nadie puede hacer la sopa de pasta como yo porque yo soy la que lo hace perfecto. Definitivamente, las primeras veces que tus hijos los pongas a hacer sopa de pasta, les va a salir chistosa. Pero a la larga, si los permitimos que practiquen, entonces ellos van a ser maestros de la sopa de pasta. El problema es que el controlador dice, nadie nunca va a hacer las cosas como yo, porque yo soy el único que las hace bien, y entonces ya es una cuestión de ego que además está basado en una mentira, ¿no? Entonces nos vamos traicionando de esa manera una y otra vez. ¿Tú qué piensas de esto, Ana Gaby? ¿Cómo van tus pensamientos con esto? Pues Ale, es que sí, está, o sea, esa parte de que nos traicionamos, pues está bien, porque, o sea, ya fuimos traicionados, pero ahora nosotros lo ejercemos sobre nosotros, es bien fuerte. Y eso lo hemos visto en cada herida. O sea, lo padre es que al ir haciendo este taller, todo el mundo ha ido viendo como el que fue abandonado, como busca ser dependiente de los demás, se abandona a sí mismo y agarra a la otra persona como si fuera su salvavidas, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo esta dinámica de lo que nos hacemos a nosotros mismos, le hacemos a los demás hasta que te haces consciente. Acuérdense lo que siempre decimos al principio de este taller. Ya me hice consciente, ya lo puedo ver. Pero si yo crecí con esto, que eso es a lo que voy a ir ahorita, voy a ir en este momento a decir cómo se normaliza la falta de honestidad en la vida de las personas. Y te lo voy a demostrar con este cuestionario. Fíjense bien lo que voy a hacer. Les voy a hacer 10 preguntas. Y ustedes lo único que tienen que hacer es contestar siempre o casi siempre, o sea, o a veces. Si tus respuestas son a veces o casi siempre, vas a ir poniendo un dedito así. Haz de cuenta que vas a usar tus 10 dedos, ¿ok? Y entonces, si tu respuesta es a veces o casi siempre, vas a poner un dedito así, ¿no? Y los vas a ir subiendo conforme vayamos avanzando en las preguntas. Vuelvo a repetir la instrucción. Si mi respuesta a la pregunta que voy a hacer, porque voy a hacer 10 preguntas, es a veces o casi siempre, vas a poner deditos así, los vas a ir levantando. Es un dedo por pregunta. Si tu respuesta es nunca o casi nunca, no vayas a levantar la manita, ningún dedito, nada más ponlos así. Lo bueno que nadie tiene la cámara prendida. Y entonces vamos a tener un número al final de esta evaluación. ¿Ya estamos listos, Ana Gaby? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? súper entendido. Ok, ¿cómo lo entendiste tú nada más para hacer el juego? Sí, ¿Cómo lo sí, entendiste? lo que dices es a veces o casi siempre levantamos un dedito y vamos contando. Exactamente. Y al final cada quien va a tener un número. Nadie me tiene que decir su número, ¿ok? Este número te va a dar un indicador del nivel de honestidad en una relación. La segunda instrucción es, para hacer esta evaluación, vas a escoger a una persona. Porfa, escoge a la persona con la que más conflicto tengas en este momento, una persona cercana con la que más conflicto tengas. Van a ver por qué, ¿ok? Con la que más conflicto tengas por temas de control, si se puede. Nomás búscala. ¿Dónde estará? 3, 2, 1, que te llegue a la mente.
Pues ya tenemos esta persona en nuestra mente. Ya estás lista, Angie Rodríguez, maravilloso. Vamos a hacer esta, ya está lista Angie, ¿verdad? Listos con los dedos, estamos en sus marcas. Raquel, ya estás lista con tus dedos, ya escogiste a la persona. Bueno, todos, ¿eh? Que conste que nomás porque lo estoy viendo en la cámara. Ahí vamos. Bueno, ahí viene la primera pregunta, ¿ok? Y listo. En mi relación con esta persona, acostumbro decir verdades a medias. Entonces, si tu respuesta es a veces o sí, pues levantas tu dedito, ¿no? O sea, que son verdades a medias que le voy a decir esto, pero no se lo voy a decir completo para que no se vaya a lastimar y mejor le digo esto otro y le cambio la información, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Segunda pregunta. En mi relación con esta persona, ¿acostumbro ocultar información para evitar el enojo o el conflicto? En mi relación con esta persona, ¿acostumbro ocultar información para evitar el enojo o el conflicto? Y pones tu dedito, ¿no? Si es que sí o a veces. Número 3, en mi relación con esta persona, acostumbro magnificar mis estados emocionales ante las fallas, las peleas, los conflictos. Es decir, digo que estoy súper triste porque no me trajiste unas flores, ¿no? Entonces, esto viene del chantaje, obviamente, hacer grandes mis emociones para conseguir lo que quiero, ¿no? Acostumbro magnificar o hacer grandes mis emociones para conseguir lo que quiero. Si tu respuesta es a veces o casi siempre, junta otro dedito, ¿verdad? Ya vamos en la 3, vamos por la 4. En mi relación con esta persona, mis palabras y mis acciones tienden a ser incongruentes, es decir, le digo una cosa, pero actúo de otra manera. Le digo que lo voy a respetar, pero no lo respeto. Le digo que lo voy a llevar al parque, pero no lo llevo al parque. Le digo que, ajá. Número 5, en mi relación con esta persona, al llegar a un acuerdo, lo olvido con facilidad y vuelvo a los viejos hábitos. Nos pedimos perdón, le prometí que ya nunca le iba a gritar, le dije que ahora sí voy a ser paciente y llegamos a un acuerdo o quedamos los dos que vamos a ayudar con, no sé, con algo de la casa y yo no cumplo mi parte. Si tu respuesta es a veces o siempre o casi siempre, junta otro dedito. Tú vas a ir juntando dedos. Si es nunca o casi nunca, no levantes un dedito. Número 6. Acostumbro hablar mal o quejarme de esta persona con otras personas solo para desahogarme, en lugar de hablar directamente con él o con ella para buscar la solución. Acostumbro hablar mal de él o de ella con otras personas solo para desahogarme, en lugar de hablar directamente con él para buscar una solución. Ahí tienes otro posible dedito. Vamos al número 7. En mi relación con esta persona, es muy raro que yo exprese arrepentimiento por mis errores. O sea, es raro que yo le diga, tienes razón, me equivoqué, estoy arrepentido. Ajá. La número 8, a esta persona se le dificulta confiar en mí. A esta persona se le dificulta confiar en mí. Me mantiene a raya, a distancia, me mantiene lejos, ¿no? Número 9, en mi relación con esta persona, cuando cometo un error, acostumbro taparlo con mentiras o verdades a medias para no reconocerlo. Ajá, me equivoco y mejor le cambio y le pongo otro nombre y otro apellido para que se vea que yo no me equivoqué y yo no reconozco mis errores, ¿no? Y 10, en mi relación con esta persona, ante un conflicto, solo busco tener la razón. Solo busco tener la razón, no busco solucionar, yo quiero ganar. Ahora sí, chicos, me están pidiendo que si repito las 5, ¿verdad? Bueno, tú ahorita debes tener una cantidad de dedos levantados, voy a repetir las 5. Si tú ya tienes tus dedos, ya no le sumes, nomás porque me están pidiendo las 5. Dice, en mi relación con esta persona, al llegar a un acuerdo, lo olvido con facilidad y vuelvo a los viejos hábitos. Esa es la pregunta que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que tener una suma ahorita en sus dedos, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que Angie ya me dijo, pues, juntaste 5, Angie, ¿no? Bueno, ahí estamos en una relación, ahí me dijo Ana Gaby, yo 5, bueno, entonces cuando nosotros tenemos 10, 9, 8,
es muy común que esa relación haya miedo, desconfianza constante, enojo, desesperación, 10, 9, 8, incluso 7, ¿verdad? Esta relación se siente muchísima desconfianza. Si tú tienes 6 o 5, no hay una confianza completa en la relación. Hay mentiras de por medio, vaya, falta de honestidad, vamos a decirlo así. Pero chequen esto. Si tú te vuelves a hacer las mismas preguntas en tu relación con tus papás en la infancia, pregúntense cuántos de nosotros crecimos con verdades a medias. ¿Cuántos de nosotros crecimos con papás que no sabían reconocer sus errores y los tapaban? ¿Cuántos de nosotros crecimos con papás, y ahí está, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros crecimos con papás que en nuestros años de crecimiento nos dijeron mentiras? No sé, a muchos les dijeron que los bebés los traen la cigüeña, por ejemplo, a muchos niños los asustan con que si te portas mal te va a llevar el policía de la tienda no se va a llevar a un niño, ¿verdad? Si sigues así, te voy a llevar con el doctor a que te inyecte. La cantidad de mentiras que reciben los niños en sus primeros años son gigantescas. Les dicen mentiras para convencerlos de hacer cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando hacemos esta evaluación es común que no salga muy bien el nivel de honestidad en las relaciones donde hay desconfianza. ¿Por qué? En muchas familias está normalizada la falta de honestidad, no porque no quieran ser honestos, porque son hábitos que se van pasando sin reflexionarlos de generación en generación en generación. El ejemplo de la niña que iba con su abuelita y le decía con su mamá, oye mamá, ¿por qué cortas el pavo de los dos lados? ¿No? Y la mamá, pues así se hace, mijita. Yo vi que mi mamá cortaba el pavo de los dos lados antes de meterlo al horno. Y va con la abuela y le hace la misma pregunta y la abuela le contesta lo mismo. Así se hace. Yo vi que el pavo se cortaba de los dos lados antes de... Yo lo vi de mi mamá. Entonces la niña finalmente va con la bisabuela y le dice, ¿por qué cortas el pavo de los dos lados? Y le dice, ¿todavía lo siguen cortando? Y la bisabuela le dice, sí. Y dice, ¿pero por qué? Lo que pasa es que yo lo cortaba, decía la bisabuela, cuando el pavo no cabía en el horno y por eso lo metí así. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que muchas de las conductas de dolor, como el pegarles a los niños para educarlos, porque así se educa a los niños, mijita, así se educa a los niños, hay que pegarles. Cuando descubre a alguien que no le tienes que pegar a un niño para educarlos, dices, wow, y que el niño que no es golpeado, bien educado, que conste que no pegarle a un niño no significa no ponerle límites, no me van a confundir ese tema, porque hay muchos papás confundidos a veces. Es ponerle límites al niño, pero no le vas a pegar, sí se puede. Pero claro, pues tú le pegas al niño porque a ti te pegaron, ¿no? Tú le dices al niño inútil porque a ti te dijeron inútil y entonces se va repitiendo la conducta de generación en generación. Lo mismo pasa con el tema de la honestidad hasta que hacemos un alto y decimos, ¡au! ¿Cómo duele que te digan mentiras? ¡Ay! Qué feo se siente que no haya honestidad, ¿no? Entonces, con eso quiero verlo con mucha compasión cuando vemos este tipo de cosas, cuando tenemos la herida de la traición y que de alguna manera estamos reflexionando qué pasó. Pasó por inconsciencia de amor. Un ingrediente fundamental del amor es la honestidad. Y ahora sí ya nos vamos a ir con Aida, pero antes de llegar a platicar con ella esta mañana, les voy a recordar que este es un espacio totalmente abierto para quien quiera invitar a un amigo o a alguien. Está en este año totalmente abierto para todo el mundo con la finalidad de ayudarnos a crecer, a entendernos, a comprendernos, a sentirnos más tranquilos, más seguros. Y bueno, este es un espacio que se da gracias a un movimiento de salud integral que se llama Sana Sin Esfuerzo. Ese es fundado por Gaby, mi hermana, que no está todavía aquí con nosotros, pero si tú tienes padecimientos de esos que muchas veces te dicen los médicos que no se quitan, artritis, hipertensión, colitis, gastritis, y tú quisieras buscar un método diferente, alternativo, donde puedas vivir una experiencia donde todos estos padecimientos se desaparecen, menopausias del terror, dice Raque, de esas se desaparecen, ¿verdad? Contacta a la persona que te invitó a este espacio
a que te diga cómo le puedes hacer para entrar al programa Sana Sin Esfuerzo. Vas a buscar a un asesor que te guíe. Es un programa que incluye muchísimas cosas, entre ellas una alimentación sana, un cambio en el estilo de vida y que incluye clases. Es una academia. Entonces, tú te vas metiendo a las clases que quieres tomar. Por ejemplo, si te quieres meter a las clases de belly dance para hacer ejercicio, ahí vas a estar. Siempre te llega tu recetario, te llega una lista del súper. Yo te recomiendo que tomes las clases, pero tómate de la mano de tu asesor que te va a guiar en estos cambios que puedes hacer para vivir una experiencia de sanación. No es una cosa que se te quite el dolor de hoy a mañana, pero sí en un par de semanas, si sigues el programa al pie de la letra, vas a empezar a notar cambios en el bienestar y la energía de tu cuerpo. El programa Sana Sin Esfuerzo te acompañan una serie de asesores que te pueden guiar en el camino a sentirte mejor, junto con muchísimas clases de ejercicio, de cocina sana, de respiraciones Wim Hof, que son buenísimas para bajar procesos inflamatorios, meditaciones para que puedas descansar. Y bueno, más adelante en estos mismos talleres, mi compromiso, estuvimos platicando con todo este equipo, es que haya todas estas historias de toda la gente que ha podido sanar con este programa al final del taller y que digan: "¡Ah! Una lucecita de esperanza para mí", ¿no? Si tú quieres entrar a este programa, contacta a la persona que te invitó a este espacio para decir: "¿Me dejas ver cómo entrar a Sana Sin Esfuerzo?". Por otro lado, Chihuahua, ahora sí se me fue la diapositiva, me dormí porque estaba platicando con todos. Aquí está, la diapositiva de Sana Sin Esfuerzo. Si a ti te interesa vivir una experiencia terapéutica donde las personas te ayuden a entender tu mundo emocional, mándanos un mensaje al 663-127-8028, donde queremos apoyarte y ayudarte en vivir una aventura de entender el mundo de tus emociones. Y no se te olvide que el próximo 24 y 31 de enero vamos a tener un taller en línea. Los que están en la academia porque hicieron su pago hasta el 29 de diciembre, este taller es gratis. Pero si tú no estabas en ese momento en modo entrar a la academia, ¿verdad? Puedes entrar al taller, mándanos un mensaje al 663-127-8028. ¿Qué vamos a ver en este taller? Bueno, primero, acuérdate que hay hambre emocional y hambre física. Entonces vamos a entender cómo manejar cuando dices el hambre que tengo es emocional. Yo ya sé que es diferente el hambre física, reconozco cuando tengo hambre emocional y voy a descubrir estrategias para saber qué hacer cuando vivo esta hambre emocional. Vamos a hablar de los 5 miedos más comunes, lo creas o no. Hay miedos que evitan que tú bajes de peso y estos miedos, así como las heridas, hay que reconocerlos para poderlos resolver. Entonces, vamos a estar hablando de estos miedos que muchas veces hacen que las personas estén en una dieta, en un régimen alimenticio y el cuerpo dice: "No, yo no suelto la grasa porque tú tienes miedo de". ¿Ah? Eso es bien importante. Hay miedos, hay 5 miedos súper comunes en las personas que les cuesta trabajo bajar de peso, que hacen que no puedan precisamente seguir en su camino porque su mismo cuerpo está resistente a esta parte, ¿no? Vamos a hablar de cómo trabajar nuestro mundo mental para guiar nuestras emociones, como digo yo, a un camino precioso de bajar de peso. No hay cosa más importante que lo que piensas y lo que sientes para que vayas con mucha felicidad a hacer ejercicio, para que vivas un régimen alimenticio donde en lugar de vivirlo en modo prohibición, porque la prohibición genera compulsión, ¿ok? Y entonces vamos a vivir una serie de herramientas en 2 sesiones, 24 y 31 de enero, 6:30 horarios Tijuana, 8:30 Ciudad de México. Son 2 sesiones de 6 horas. Cualquier duda respecto a este taller, 663-127-8028. Insisto, los que entraron a la academia antes del 29 de diciembre van a poder entrar totalmente gratis. Y vamos a tener más talleres, claro que sí. Más adelante vamos a hablar de otros temas bien padres para que ustedes puedan tener acceso a más información. Ahora sí, vamos con Aida. Esta mañana, Aida, no sé si entraste cuando nos conectamos, ya no supe si te estaban encontrando o no, pero a ver, platícame cómo quieres ayudar a sanar a tu hija. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio. ¿Sí se me escucha? Sí. Perfecto. Ok, bueno, pues no sé cómo hacerlo porque
pues ella está siempre muy ocupada, ella es maestra, tiene 2 hijos, un esposo, un perro, vive cerca de la nuera, el esposo tenía 2 hijas antes, entonces pues está ocupadísima. Yo siento que, y también ella quiere ser la que da todo, ¿no? Como limpiar, cocinar, preparar, arreglar. Entonces siempre está ocupadísima. Yo vivo en Oaxaca, ella vive en México y pues poco tiempo tiene, ¿no? Ni para ella. Ella está muy subida de peso, me preocupa. Ella era muy delgadita, es muy bajita, mide unos 52, tal vez yo mido unos 52, 53, ella mide tal vez unos 52, no sé. Y pues yo sé que la lastimé muchísimo, yo fui madre soltera y muy joven, yo la tuve a los 16, antes de cumplir 17, 3 meses antes de los 17 años, y fui muy dura, le pegaba, la corregía, ella era muy lista y cuando una ocasión en el kinder sacó malas calificaciones, le pegué feo. Wow, entonces fui muy dura con ella porque era muy lista en la escuela, era la de las mejores calificaciones y todo, y cuando no, pues yo me alteraba, ¿no? Entonces, pues la tuve muchas veces lejos o encargada con mi hermana, y obviamente yo pues fui cambiando mi vida a raíz de todos esos errores y ahora ya soy maestra de yoga y hago 1000 ejercicios y me la paso viviendo una vida zen. Me vine a vivir a la montaña sola, en fin, pero ella es como, pues ella vivió, ¿no? No veo que pusieron aquí cosas. Pues ella tal vez dirá como luz de la calle y oscuridad de tu casa. Ya no, pero hace años sí, ¿no? Pero no sé qué hacer, cómo ayudarla, porque un tiempo yo le decía, cuida tu peso, cuida tu peso, cuida tu peso, y pues se molestaba. Entonces, estoy preocupada de que pues vaya a tener diabetes o algo. Mis nietos, un nieto sí es grande, pero sí tiene mucha adicción al azúcar. Eso me preocupa. Gracias. Una pregunta, gracias a ti por platicarnos esto, por la confianza. Em, qué ha sucedido en este cambio que dices, yo me volví muy zen, en este cambio que has hecho? ¿Qué has hecho ya actualmente para tratar de sanar tu relación con ella? Bueno, a raíz de hace varios años, pues empecé a pedirle perdón, desde hace años, ¿no? A pedirle perdón, y ahora ya no me meto. O sea, antes le sugería, otra vez, ¿no? Enséñale a los niños y que ya doblen su ropa y que ya limpien y que ya esto. No lo hizo y ahora que son adolescentes, pues le cuesta un poquito más, ¿no? Ella estaba en el yo hago todo porque nadie sabe. Ahorita ya me dijo hace 8 días que ya le dice al esposo, tú lo haces más rápido, ok, tú hazlo. Y me dio mucho gusto oír eso, porque ya está dejando que otras personas hagan. Entonces yo ya no, trato de ya no meterme, ya no decirle nada y escucharla, ya dejar de opinar. Ese es un súper gran avance, ¿no? Ahora, cuando tienes una relación con ella y ya no opinas, y voy a decir algo, cuando uno opina, casi siempre dice, esto está correcto y esto está incorrecto, ¿correcto? ¿No? Sí, ella no me dejaba, perdón, no me dejaba opinar. Su hijo vino 2 veces ya de vacaciones acá y no me pregunta cómo te fue. O sea, no me digas. Y esta ¿Será, vez no dice nada. será que cuando ella platica contigo tendrá miedo de que de nuevo la vayas a poner en el esto está bien y esto está mal? Entonces, Sí, sí. tu primer camino es eso, decir, cuando vengas, a mí no me corresponde ya
decir si estás bien o estás mal. Eso a mí Sí, no me corresponde. A mí me corresponde festejar quién eres. A mí me corresponde celebrar tus aciertos, que ella te vea feliz de sus aciertos. sí, Feliz, feliz, feliz. Siempre les explico a los papás que nosotros, como padres de familia, la manera en la que vemos a nuestros hijos es un espejo donde ellos se ven una, otra y otra vez. Entonces, cuando nos atrapa lo que yo tengo un cuento que se llama Don Criticón y digo que es un ser de otro planeta porque nosotros los seres humanos somos buenos, que viene y invade nuestra mente Don Criticón y hace que nos empecemos a enfocar en todo lo negativo, ¿no? Y lo sí, que, lo que digo es que cuando nuestra mente la atrapa a Don Criticón, nuestros ojos ven a nuestros hijos en modo negativo constantemente. Entonces nuestro hijo llega con nosotros, hola mamá, ¿cómo está? No, mijito, mira, eso no está correcto porque... Y el niño dice, híjole. Y esto, y no estoy diciendo que no haya que corregir a un hijo cuando es chiquito, pero cuando tienes un hijo adulto, disfrútalo. Ya no te toca decir lo que está bien y lo que está mal. Ya no te toca decir esto le está correcto. No. Como cuando tienes una amiga, esa es la analogía que les hago a muchas mamás. Cuando llega una amiga, a ti no te toca decirle, amiga, estás mal. A ti te toca acompañarla y si te pregunta y te pide consejo, le dices, me dejas ser metiche, me dejas darte un consejo, pero si no, a ti te toca decir, oye, esto veo que es una fortaleza, esto veo que sirve. Entonces tu amiga te busca porque cuando ve tu espejo, ve sus fortalezas. La persona ya sabe que tiene debilidades, todo mundo sabemos que tenemos debilidades. No las andamos balconeando por todas partes porque duelen, pero todo mundo sabe que tiene áreas de dolor. Entonces, como sí. mamá, te voy a decir qué haría. Cuando venga mi hija a mi casa, cuando mi hija hable conmigo, voy a ser el espejo de sus fortalezas. Le voy a reconocer lo que hace padrísimo, lo que hace. Me encanta verte así, qué padre verte soltar. Festejo contigo estos logros, festejo los logros de tus hijos, festejo esto que están haciendo. Qué padre que cada vez vamos haciendo las cosas mejor. Ujú. Ajá. Perdón. Y sí, Ajá. y O sea, ese es el espejo que ella encuentra en ti en este momento. ujú, ujú. Perdón. O sea, ya hago eso y Ok. ella ya empieza a contarme muchos años. Ella tiene 38. Muchos años Ujú, no me contó. O sea, no te metas. Y su esposo, bueno, no tengo buena relación con su esposo para nada. ujú. Eh, entonces sí la festejo y lo que ahora no sé es cómo ayudarla por su peso. Oye, Pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu hija quiere que le ayudes con su peso? no, no Entonces no quiere. le ayudes, no te toca. Eso es a lo que me refiero con respetar sus áreas de decisión. Si tu hija te pide ayuda, ayúdala. Pero si no te Porque, pide ayuda a sus 38, a ti ya no te toca, así literalmente, a tu hija de 38. ¿Quién es responsable del peso de tu hija de 38? pues, ella, Ella. sí, solo para reafirmar mi duda. Cuando veo tanta información que estoy escuchando, que yo sé, que yo sí me cuido, casi toda mi vida me he cuidado, pues me dan unas ganas de mandarle la información ahorita, la de la insulina y demás. Entonces, no lo hago porque pues Tu, mi nieto tu y hija, niños, pero te voy a decir una cosa, la no quiero. base, y eso lo vamos a ver en el taller, la base para bajar de peso es el amor propio. Ok, ok, Entonces, tu mejor ayuda es ayudarla a que ella se valore, ok. a que ella se ame. Alguien que tiene muchísimo sobrepeso tiene un tanque de amor súper vacío, Aida. Sí, Entonces tú sí. le das el régimen, le vas a dar la comida y si la persona no se ama, va a decir, ¿yo para qué? Yo no sirvo. Si la persona no se acepta, ¿yo para qué? Ujú. Entonces, cuando me dicen, es que ya le dije que está gorda y que qué peligroso y que quién sabe qué, ya no le digas eso.
Ok, Pregúntale si el día de hoy, este día, se está amando a sí misma, si hoy se está aceptando, si hoy se siente suficiente, si hoy cree que puede, si hoy tiene fe en vivir una vida. ¿Y sabes qué es importante para amarse uno mismo? Amar tu vida, ujú, ¿ya? No muchas gracias. maltratarte, hay muchas áreas. Entonces te lo pongo así como, ¿quieres ayudarla? Sé un recordatorio cariñoso de lo rico y delicioso que es amarse uno mismo. Sé un Y recordatorio precioso de qué padre es estar con mi mamá, porque mi mamá me ama y ama su vida. muchas gracias. La verdad es que sí, fui doña criticona porque tenía mucho potencial ella. Incluso mis hermanos dicen, pues es la que está mejor, se puede decir, y dicen mis hermanos, con la vida que yo tuve, era la que menos iba a sobresalir. Y ella ya ayudó a su esposo a terminar una carrera, ella ya terminó una carrera, ella ya vivió en Canadá, o sea, entonces eso, quitar mi criticón y resaltar todas sus fortalezas. Muchísimas gracias, Y muchísimas gracias. gracias a ti, Aida, por tu pregunta y te voy a dar un tip más. Gracias. No se comparen en sus familias. Checa cómo usaste el mejor, el más arriba, el más abajo. Sálganse de ahí. Entren en una familia donde todos estén padrísimos, donde todos sean suficientes y donde todos sientan que en el punto donde están en la vida están en el mejor punto para su siguiente paso de evolución. Y entonces va a haber una paz tranquila porque ya no estamos comparando a nadie con nadie y entonces le van a ganar a Don Criticón, vas a ver. Que es muy travieso. Yo por eso digo que eres de otro planeta, nomás que se nos metió a la mente. Gracias, Aida, por tu pregunta y te mando un abrazo Gracias, grande, grande. ¿Eh? gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a regresar para ver si hay otras preguntas, con lo que hemos estado platicando. Ya no leían a Gaby en el chat. Ah, Em, espera, sí, ya tengo una, pero se me acaba de subir. Bueno, la última dice, y cuando eso sucedió con las hijas y ahora con los nietos, ¿cómo le hago saber a mi mamá que no quiero que vuelva a suceder lo mismo con mis hijos? Nunca hago nada bien a ojos de mi mamá, ni mi hermana tampoco, y ahora pasa lo mismo con los nietos. Mi mamá es como la mami que está hablando. Ok, entonces esta persona dice, ¿cómo le hago con mi mamá? Tienes dos opciones. Te sientas a platicar con tu mamá y le dices, mamá, quiero que veamos que es muy importante respetar el área de decisión de las personas, ¿ok? Y vas a delimitar el hecho de que a ti como mamá en este momento te toca educar a tus hijos. A todas las mamás tenemos un tiempo para educar, para formar, para guiar y un tiempo para soltar. Cuando nuestros hijos son adultos, ya no nos corresponde opinar a menos que nos estén preguntando y se opina con mucha prudencia, ¿verdad? Yo veo esto, salgámonos de, estás mal, andas bien perdido, estás peor que tu prima, ¿eh? ¿No? Andas más perdida que... No. Oye, yo veo esto que pudiera causarles dolor a tus hijos. Yo veo esto que a lo mejor genera desconfianza. Yo veo esto que a lo mejor no fortalece el amor propio de tus hijos. Pero si te preguntan, si no, yo estoy contigo, te quiero mucho y parto de la premisa que esta es preciosa, mantén en la sala de tu mente, mamá, estás haciendo lo mejor que puedes, hijo, lo mejor que sabes hacer. Y al igual que yo, que no lo hice perfecto, acepto tu propio camino de sanación y de mejora, ¿no? Entonces yo platicaría con mi mamá y le diría, mamá, me gustaría sentirme más respetada en lo que a mí me toca hacer ahora. Me queda claro que a mí me toca decidir en relación a mis hijos. Y contigo quiero una relación de cariño nada más, una relación de aceptación, de disfrutarnos. Puedes hacer galletas con los nietos y pasárnoslas padrísimo. Y no tienes que opinar nada acerca de que si el niño está bien o está mal. Podemos ir a jugar al parque y disfrutar como el niño patea la pelota o sacar una caja de crayolas y ver qué bonito dibuja uno de tus nietos y disfrutar las sonrisas y los abrazos y los chistes y entonces entrar en modo celebración de que existimos sin la necesidad de criticar, sin la necesidad de juzgar. Mamá, sé que hiciste lo mejor que pudiste, te quiero mucho, pero en este momento de mi vida adulta
me gustaría una relación donde exista la mutua celebración y la subrayo compasión, de que cada quien está haciendo lo mejor que sabe hacer. Tú, mamá, más que nadie, conoces el reto tan increíble de ser papá y de ser mamá, y por lo tanto te pido compasión para que sepas que estoy haciendo lo mejor que sé, y me gustaría que más que me estés marcando mis faltas, me ayudas más y me fortaleces, mamá, cuando me marcas mis aciertos. Cuando me marcas mis aciertos, mamá, haces que crea en mí. Cuando me marcas mis aciertos, me recuerdas que aunque en lo más profundo yo sé que no lo estoy haciendo perfecto, hoy lo voy a hacer mejor. Cuando me marcas mis aciertos, me recuerdas que hay bondad en mi interior. Cuando me marcas mis aciertos, también me haces sentir que soy un ser humano y que tengo áreas de aciertos y de desaciertos, porque yo sí conozco mis desaciertos y me duelen. Es bien importante el tema de hablar esto con los papás y decir, y si yo no puedo lograr esto que tengo contigo porque me lastima tu actitud hacia mí, tengo que marcar distancia. Tengo que marcar, vernos un poquito menos en lo que tú vas mejorando esta conducta que me duele mucho. Y decir, me duele, me lastima, me hiere, me aleja, no me acerca de ti, a ti. Los dejo con esta información, sabiendo que, ojo, mucha gente me dice, es que no se puede. La verdad es que mucha gente no habla bonito con su familia. Y cuando sale la información, sale en modo bonito o en modo reclamo, Ana Gaby. ¿Tú qué opinas? Cuando sale, ¿qué? Perdónale. La información sale en modo reclamo, sale bonito. Bonito. En la mayoría de las familias así hablan del Ah, conflicto con no, un no, no, tono. no. El conflicto sale horrible, horrible. No sabemos manejar el conflicto. Entonces, muchas veces, claro, muchas veces cuando decimos lo que nos duele, no lo decimos con amor y por lo tanto nos rebota en la cara. Entonces, tengamos esto presente para saber que muchos no tenemos conciencia de nuestras conductas de control. Platicar sobre nuestras conductas de control con cariño puede ser una gran herramienta. Mañana vamos a darles una herramienta de esto para fortalecer esto, y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Te recuerdo que tú no eres tu herida, tú no eres tu armadura, tú te pusiste una armadura para protegerte de la herida, pero cuando ves tu armadura y la herida, tomas la decisión de, en el caso del control, dejar que todos decidan en su área, elegir reconocer y tener el discernimiento de lo que sí te toca decidir, de lo que a ti te corresponde atender. ¿Qué tienes que atender? Tu pensamiento, tu mundo emocional, tu cuerpo, ¿verdad? Para poder ser una persona más feliz y con palabras que nutran a los demás. Pregunta para ti el día de hoy, si lo que sale de tu boca nutre y fortalece a los demás, o los critica o los sobaja. Es una muy buena pregunta para hacernos todos. Que pasen muy, muy bonito martes. Hoy en la noche, ahorita les voy a dejar con los avisos de Lisa. Hoy en la noche voy a estar platicando con los papás la diferencia entre educar a través del control o a través del entendimiento. Ese es un tema de este en vivo de esta noche, la diferencia de educar a través del control o del entendimiento. Y les repito, el entendimiento, hay que poner límites, hay que ser claros en los límites, ¿verdad? No significa que vas a dejar que los niños se lastimen o sean irrespetuosos o sean irresponsables. El entendimiento es padrísimo y es lo opuesto a educar a través del control. Si te interesa, nos vemos hoy a las 8:30 horario de Tijuana, 10:30 horario de la Ciudad de México. Les van a mandar la liga a los que estén aquí, o si no, por Facebook o por Insta. Elisa, ¿otros avisos? Nada más que recuerden solicitar su acceso al grupo de Facebook de Academia, porque a partir del lunes vamos a estar transmitiendo en Facebook en el grupo de Academia. Vamos a dejar de transmitir en el grupo de capacitaciones y nos vamos a ir para concentrar todo al grupo de Academia. Les encargo mucho a los que tienen su acceso y que nos pongan muy claro su nombre completo y su número de socio, por favor. ¿Tienes alguien que quieres ayudar a través de sanar conductas de control? Invítalo mañana. El taller es totalmente abierto a la comunidad. Gracias por ayudarme a llegar a 1 millón de familias, de papás
con más conciencia de amor. Muchísimas gracias y pasen bonito martes. Gracias, Ale. Gracias, Elisa. Gracias, Ana Gaby. Bye.